Bueno, y si bien el apagón que tuvimos ayer no puede endilgarse a la ANDE como responsable, sino a la Itaipú, de igual modo podemos tener inconvenientes en el tema eléctrico en los próximos días porque hay un anuncio de huelga por parte de los funcionarios. ¿En qué forma nos va a afectar todo eso? Jorge Flores, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, María Teresa. Ya está confirmada la huelga de los trabajadores de la ANDE, aunque la fecha de inicio lo van a estar decidiendo en las próximas horas. Y hay que contextualizar que efectivamente esta huelga se da en medio de una de las mayores crisis que atraviesa la ANDE en cuanto a la provisión de energía, porque fíjense que cada vez son más constantes los cortes. El de ayer, si bien vos lo explicabas, no es responsabilidad absoluta de esa institución de la ANDE, pero fíjense que quedó sin luz casi el 80% de la población, casi el 80% del país. Y en casa uno se pregunta, bueno, todavía ni siquiera es verano y ya estamos en estas condiciones. ¿Cómo va a ser cuando pase la primavera y efectivamente llegue el verano? Y en medio de toda esta situación, los trabajadores deciden hacer una huelga, dejar de trabajar por 72 horas. Ellos hacen esto como una medida de fuerza por supuestas precariedades laborales. Concretamente piden que se cubran 400 cargos que están vacantes hace ya varios años y que fueron dejados por técnicos jubilados. Pero también no es todo eso. Actualmente son 50.000 los trabajadores de la ANDE, los empleados. Pues bien, los sindicalistas consideran que para que la institución funcione como en otros tiempos, es necesario contratar a otros 5.000 empleados, es decir, contratar al doble de personal. Y por otra parte, tienen un reclamo concreto de 1.300 empleados que supuestamente ya están trabajando hace varios años en la institución y mismo así no gozan del beneficio de la antigüedad y siguen ganando el sueldo mínimo. Entonces, estos son los tres motivos por los cuales los trabajadores, los sindicalistas concretamente, que son aproximadamente 4.000, decidieron realizar una huelga por 72 horas. Vamos a escuchar a los protagonistas, a los sindicalistas en la persona de Juan Orue, secretario de la Citrande. Cada año se va retirando los mejores técnicos de la ANDE, se van jubilando. Sin embargo, a la par, no hay ninguna política de reposición de recursos, de tal manera a que pueda cubrir esas vacancias. A la ANDE sistemáticamente se le va descapitalizando, se le va vaciando de contenido técnico, inclusive, de tal manera que mañana se vuelva incapaz de atender el sistema. Y lógicamente, cuando llegue ese día, lo que se va a plantear es, no, acá hay que cambiar de modelo y hay que privatizar. Obviamente habrá sectores donde se va a resentir fundamentalmente la parte administrativa, que directamente no está ligado a la continuidad del servicio. En algunos casos, ¿verdad? El pago de ventanillas y eso. Efectivamente, el pago de ventanillas y otras gestiones administrativas. Bueno, los sindicalistas consideran o ellos aseguran, vamos a ver si esto efectivamente es así, que la huelga por 72 horas no va a afectar la provisión de energía eléctrica para los usuarios. Pero atención, porque toda la parte administrativa no va a funcionar. ¿Esto qué quiere decir? Que uno no va a poder ir a pagar sus facturas en las ventanillas, no va a poder utilizar el servicio de atención al cliente, no va a poder llamar al call center y también las cuadrillas, el trabajo de las cuadrillas mermaría, es decir, trabajarían menos. Un porcentaje de los que desempeñan esta función irían a huelga y el otro porcentaje continuaría trabajando. Jorge, Estamos acercándonos en verano, así que por las dudas a preparar las velas, las pantallas, cualquier elemento, ¿no? y sí, realmente sí, falta todavía un poquito, pero ya con el calor de estos días al menos nos preocupamos más aún. Jorge, una simple precisión antes de dejarte ya en libertad para otras coberturas. Las que quieras. Nos habías mencionado la cantidad de los trabajadores de la ANDE en este momento. 5.000 y pico, más de 5.000. Ya, y ellos creen que tendrían que ser 10.000. Exactamente, porque es lo que ellos llaman acompañar el crecimiento vegetativo que tuvo la ANDE. Porque estuvo creciendo en todos estos años, entonces ya no se puede trabajar con la misma cantidad. Ellos consideran que para que la institución funcione como en otros tiempos, es necesario contratar al doble del personal, es decir, aproximadamente 10.000. Muchas gracias, Jorge Flores. Hasta luego. Hasta luego.